El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Gloria a ti, Señor. Unos 8 días después de decir esto, Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto y sus vestiduras se volvieron de una blancura deslumbrante, y 2 hombres conversaban con él. Eran Moisés y Elías, que aparecían revestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, pero permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Mientras estos se alejaban, Pedro dijo a Jesús: Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos 3 carpas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Él no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube lo cubrió con su sombra, y al entrar en ella los discípulos se llenaron de temor. Desde la nube se oyó entonces una voz que decía: Este es mi Hijo, el elegido, escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, Jesús estaba solo. Los discípulos callaron y durante todo ese tiempo no dijeron a nadie lo que habían visto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En este segundo domingo de Cuaresma tenemos para nuestra consideración y para nuestra reflexión el relato de la transfiguración del Señor. Un relato lleno de simbolismo, pero que tenemos que tratar de ubicarlo también en el contexto. El texto comienza diciendo que 8 días después de haber dicho esto, ¿qué es lo que dijo Jesús? Cuando Pedro confiesa la divinidad de Jesús y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios, Jesús inmediatamente anuncia su pasión, el primer anuncio de la pasión. Este primer anuncio de la pasión desconcierta y preocupa a los discípulos, tanto que Pedro en un determinado momento le dice: no, esto no puede ser, termina discutiendo con Jesús, e inclusive Jesús resulta muy duro con Pedro, que le dice: vete detrás de mí, Satanás, porque tus pensamientos no son de Dios, sino que son de los hombres. Es decir, se había producido un desencuentro fuerte entre Jesús y sus discípulos a causa de este primer anuncio de la pasión, porque ellos no alcanzaban a comprender la naturaleza del mesianismo de Jesús, de la misión de Jesús y del misterio de la redención. Es más, durante muchísimo tiempo no lo comprenderán, lo van a comprender recién después de la resurrección. Entonces, el Señor los lleva al monte, elige a estos 3 discípulos más cercanos a él, Pedro, Juan y Santiago, y los lleva al monte y en su presencia, en un contexto de oración, se transfigura. Es decir, como decimos muchas veces, que el Señor les permite espiar, como por el ojo de la cerradura, la realidad del reino de Dios, la realidad del reino de los cielos, su propia realidad, su realidad como Hijo de Dios, como Señor, como Mesías. Y es en este contexto que tienen esta teofanía, se produce esta teofanía, esta manifestación de la divinidad de Jesús, que aparece revestido de gloria, brillante, con las vestiduras más blancas blancas y radiantes, más blancas que nada en el mundo. Y entonces, en este momento y en este contexto de esta manifestación divina, aparecen 2 personajes hablando con Jesús: Moisés y Elías. 2 personajes que para el piadoso israelita son el eje en torno al cual giran la ley y los profetas. Moisés, el gran legislador, Moisés, aquel que libera al pueblo elegido de la esclavitud en Egipto y lo conduce a la tierra prometida, y Elías, el profeta por antonomasia.
el profeta que además no murió, el profeta que fue arrebatado al cielo en un carro de fuego. Esta aparición de Moisés y Elías, en la que conversan con Jesús acerca de lo que va a suceder en Jerusalén y acerca de la realización del misterio de la redención, representan toda la ley y los profetas y le están dando a los discípulos la indicación, digamos, en cierto modo, que termina una época y comienza otra. Es decir, con la persona de Jesús se concluye el Antiguo Testamento y comienza otra realidad. Comienza la realidad del nuevo pueblo de Dios, del nuevo pueblo elegido, ese pueblo que se va a congregar y reunir en torno a la figura de Jesús el Cristo. Y confirman además que esto que se está produciendo es una manifestación de lo que realmente Jesús es. No es solamente un hombre, no es un rabí más, sino que es el Hijo de Dios presente entre nosotros. Hay otro elemento muy significativo que es el de la nube. La nube tiene mucho sentido en el Antiguo Testamento. La nube fue la que acompañó durante el éxodo al pueblo elegido. En un primer momento lo protegió y lo defendió de los egipcios cuando salen de Egipto. Pero luego la nube es la que se va a posar sobre el monte Sinaí cuando Moisés va a hablar con Dios. La nube es la que se va a posar sobre el santuario, sobre la carpa del tabernáculo, indicando al pueblo cuándo debe acampar. Y la nube también es la que se va a levantar para indicar al pueblo que debe levantar campamento y lo va a acompañar en el nuevo trayecto del desierto que van a recorrer. Entonces, la nube indica la presencia de Dios. La nube indica esa presencia de Dios que inunda su santuario y que inunda toda la realidad. Esa nube cubre el monte, los cubre a ellos. Y aquí viene lo más importante. De esa nube sale la palabra del Señor que les dice: este es mi Hijo muy amado, este es el elegido, escúchenlo. Y aquí viene el otro punto, ¿no? O sea, ¿qué significa escuchar al Señor? Para los antiguos, bueno, para nosotros en realidad también, pero hemos perdido un poco de vista esa significación del verbo escuchar. Nosotros a veces confundimos escuchar con oír. Oír es una acción pasiva, porque es la impresión en el sentido del oído de los sonidos, o sea, la percepción de sonidos a través del oído. Nosotros oímos. Pero escuchar significa oír prestando atención a ese sonido que nos llega. Y para los antiguos, el verbo escuchar, más que unido al verbo oír, iba unido al verbo obedecer, ya que comparten una misma raíz. Escuchar significa oír prestando atención y al mismo tiempo poner en práctica aquello que se está recibiendo. Escuchar a alguien significa oír lo que nos está diciendo, prestar atención a lo que nos está diciendo y por sobre todas las cosas, si se trata de una persona de autoridad, poner en práctica aquello que esta persona nos está diciendo. O sea que escuchar a Jesús significa no solo oír lo que nos dice, sino que también prestar atención y, más importante aún, obedecer su palabra. Este es mi Hijo muy amado, escúchenlo, presten atención a lo que dicen, a lo que Él les está diciendo y hagan lo que Él les dice. O sea, el escuchar a Jesús en todas las épocas y en todos los tiempos significa
obedecer al Señor, obedecer su mandato, obedecer sus indicaciones, obedecer lo que Él nos pide. Como María le dijo a los servidores en las bodas de Caná, hagan lo que Él les diga, también el Señor nos está diciendo, el Padre en este caso nos está diciendo, hagan lo que mi Hijo les diga. ¿Y qué es lo que nos dice Jesús? Muy sencillo, lo que hemos dicho siempre. Respeten la palabra de Dios, cumplan con los mandamientos de la ley, vivan según la lógica y el camino de las bienaventuranzas. Y de esta manera van a poder compartir esa gloria que Él reveló en el momento de la transfiguración a sus discípulos. Ese es el camino, esa es la gran verdad, y eso es lo que significa el escuchar al Hijo de Dios, al escuchar al elegido, escuchar al Hijo preferido de Dios, al Hijo dilecto de Dios. Por eso esta transfiguración nos está invitando además a la esperanza, porque es el texto por excelencia que refleja la esperanza cristiana, la gloria de Dios que se manifiesta en Jesús y a la cual estamos llamados todos para compartir con Él esa gloria en el cielo. Pero para compartir esa gloria en el cielo tenemos que escucharlo, es decir, hacer lo que Él nos dice. Pidámosle al Señor que ilumine nuestras mentes, nuestros corazones, que abra nuestras mentes y nuestros corazones para escuchar su palabra, para recibirla en nuestro corazón, para ponerla en práctica y para que, imitando a María, esa palabra de Jesús en nosotros también se haga vida y se haga carne. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea bendito y alabado.